Colombia, potencia de la vida. Agradecemos la presencia, agradecemos que hoy estén aquí atentos para que de primera mano puedan tener información frente al decreto 1961 que expidió el Gobierno Nacional el pasado 15 de noviembre. Y frente al decreto contarles, desde que arrancamos el gobierno, uno de los propósitos más importantes de nuestro plan de desarrollo, de nuestro accionar, tiene que ver con las vías regionales, con las vías terciarias, conscientes de la necesidad que tienen y la importancia que tienen estas vías de manera estratégica para el desarrollo de nuestro país. Y en ese sentido llevamos un año trabajando para lograr hacer presencia en los territorios, identificando una red terciaria que hoy tiene nuestro país. Recuerden ustedes, nuestras vías se clasifican, las vías estratégicas, vías primarias, 18.000 kilómetros a cargo del Gobierno Nacional, vías secundarias, 45.000 kilómetros a cargo de los gobernadores, y vías terciarias. Y frente a estas vías terciarias encontramos un total abandono. Encontramos que solo el 90% de las vías de nuestro país, de las vías terciarias, se encuentran en mal estado. Y en nuestro plan de desarrollo y el Gobierno Nacional ha querido acompañar decididamente el desarrollo de estas vías regionales, de estas vías terciarias. En el plan de desarrollo tenemos una meta de intervenir 33.000 kilómetros de estas vías para garantizar la transitabilidad. Entonces, en esa línea, durante todos estos meses, hemos venido trabajando en el fortalecimiento de esta intervención, y el Plan Nacional de Desarrollo le dio facultades extraordinarias al presidente en el marco del artículo 10, del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política. Le dio al presidente por 6 meses facultades para que pudiera expedir normas con fuerza de ley. Este decreto 1961 es una ley. Si bien pues es expedido por el Gobierno Nacional, está como un decreto, pero tiene fuerza de ley, y esas facultades se las dio el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Para qué? Para hacer el arreglo institucional normativo que permita crear esta entidad. El decreto 1961 crea el Instituto Nacional de Vías Regionales, INVIR, que se va a encargar del fomento de la construcción, la conservación y el mejoramiento de las vías regionales de nuestro país. ¿Y por qué lo hacemos y por qué consideramos que era pertinente, procedente, oportuno crear una entidad que se dedicara a esto? Es por la especialidad de este modelo. Estas vías están en lugares muy apartados de nuestro país y precisamente esa es una de las razones de ese abandono. Pero no solamente eso, gran parte de esta infraestructura hoy está en cabeza de los alcaldes. El 88% de las alcaldías de nuestro país son categoría 6. Luego, por años hemos perdido la oportunidad de intervenir estas vías y mantener estas vías en mejor estado. Vamos a tener un régimen de transición, y los artículos 36, 37, 38, 39 hablan de ese régimen de transición. Vamos a estar suprimiendo funciones de entidades, especialmente el INVÍAS, que tienen hoy frente a esta malla vial terciaria, para llevarlas hacia el INVIR, pero no solamente las funciones, también las personas, los funcionarios que hoy se encargan en el INVÍAS. Hoy en el INVÍAS hay una subdirección de vías regionales. El INVÍAS tiene una dirección general, la ingeniera Mercedes, una subdirección general, direcciones técnicas, y aparece en el 4º nivel una subdirección de vías regionales. Esta subdirección pasará hacia el INVÍAS y será la semilla, parte de lo que conformará esta nueva entidad. Entonces, frente a alguna inquietud que algún medio planteaba de que se acaba el INVÍAS no se acaba. El INVÍAS es una entidad que tiene funciones, se encarga de la red vial no concesionada, administra 10.200 kilómetros de vías nacionales, pero no solamente eso, se encarga del dragado de los canales de acceso a los puertos, se encarga del dragado de los ríos, se encarga de temas marítimos, pues tiene dentro de sus obligaciones que atender los otros modos de transporte. Entonces el INVÍAS, que el año entrante estará administrando un presupuesto de más de 4 billones de pesos
mantiene su misionalidad, su funcionalidad. Simplemente estas funciones que tienen que ver con vías terciarias, hoy el INVIAS administra un poco más de 27.000 kilómetros de vías terciarias en el país, de un total de 142.000 kilómetros. Esta institución, este nuevo instituto, trabajará de la mano con gobernaciones, con municipios, con organizaciones sociales, y esto es algo muy importante. ¿Qué nos hemos encontrado? Recuerden ustedes, nosotros tenemos un programa en este gobierno, y hablando de vías terciarias y caminos vecinales, que es Caminos Comunitarios para la Paz Total. Y nos hemos dado cuenta que las comunidades, las juntas de acción comunal, las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, los cabildos, los consejos comunitarios, tienen un conocimiento muy valioso del territorio. Parte del estado de estas vías terciarias depende del manejo del agua, del conocimiento de cómo recorre el agua sobre estas vías en estos territorios, y ahí estas comunidades son una oportunidad para este desarrollo. Entonces el INVIR se especializa en la atención de vías terciarias, caminos regionales, y establece la oportunidad de poder trabajar con las organizaciones sociales. Frente a su esquema de contratación, obedece al Estatuto General de la Contratación, pero se le permite, porque el artículo 368 le permite al presidente establecer el régimen jurídico, el régimen contractual de esta nueva institución. Se le permite el modelo de contratación directa, cumpliendo los principios de ley, transparencia, responsabilidad, y que esta entidad pueda trabajar de la mano con las organizaciones sociales. Hoy la ley lo permite, la ley 2166 en su artículo 95 le permite a las juntas de acción comunal suscribir convenios solidarios para hacer vías. Hoy el INVIAS, yo creo que llevamos casi en 700 convenios solidarios, más me dice la ingeniera, ahorita nos precisa. Con estas juntas de acción comunal lo venía haciendo USAID, que es la agencia de cooperación de Estados Unidos, en municipios PEDET, firmando convenios solidarios con juntas de acción comunal. La ley nos permite también, y le permite a los consejos comunitarios, a los cabildos, poder hacer contratación directa con el Estado. Entonces lo que estamos es haciendo uso también de esas disposiciones que hay en las normas para poder tener este modelo. Muy importante, el INVIR va a tener un oficial de cumplimiento, es una oficina, esto es innovador en nuestro arreglo institucional. Es una oficina que se va a encargar de velar por un seguimiento de las buenas prácticas de contratación, de tener un programa anticorrupción, y este oficial de cumplimiento lo nomina directamente el presidente de la República, no es un subordinado del director o la directora general que vaya a tener el INVIR, sino que es una nueva figura. Y esto, debo decir, tuvimos asesoría del Banco Mundial, fue el Banco Mundial quien nos acompañó, nos asesoró, nos apoyó en el soporte técnico para poder crear esta entidad y para poder expedir el decreto, y esta fue una de las recomendaciones que recibimos. Crear esta oficina realmente es muy innovador en nuestro arreglo institucional, y adicionalmente será el manual de contratación de la entidad quien haga las definiciones ya del cómo se darán los lineamientos de contratación y quiénes conforman ese consejo directivo. Me parece muy importante contarles: un delegado del presidente de la República, que tiene que tener conocimiento en la materia, un delegado del Ministerio de Transporte, un delegado del ANLA, el director del ANLA o su delegado, un delegado del Ejército, del batallón de ingenieros militares. ¿Por qué? Porque ellos también van a ser estratégicos en este nuevo modelo de trabajo para atención de las vías terciarias, y un delegado del gremio del sector de infraestructura. Estas 5 personas, delegados, conforman el consejo directivo del INVIR, y será este consejo directivo quien expida el manual de contratación, y cualquier modificación al manual no está en cabeza del director, no es una decisión del director, sino que siempre tendrá que subir al consejo directivo del INVIR. Estamos convencidos, y por eso usamos las facultades extraordinarias que le dio el Congreso de la República al presidente para crear este instituto especializado
en vías terciarias que nos permitan el desarrollo de nuestro país, que nos permitan tener una entidad dedicada exclusivamente, que piense mañana, tarde y noche en el desarrollo de nuestras vías terciarias y de nuestras vías regionales. Decirles pues que el INVÍAS continúa siendo responsable de las vías primarias del país, todas las carreteras que unen puertos con puertos, puertos con centros de consumo, centros de producción con centros de consumo, centros de producción con puertos. Son las vías que mueven la mayor cantidad de tráfico pesado del país y que mueven por consiguiente un volumen de la economía muy importante. Estas carreteras, que son las carreteras más importantes del país, continuarán siendo el objeto principal de la misionalidad del INVÍAS. Continuaremos con las mismas responsabilidades hacia nuestra infraestructura fluvial, marítima, férrea. Decirles pues que la importancia del INVÍAS continúa y sigue siendo igual de importante, teniendo en cuenta que la infraestructura de transporte del país le pertenece al INVÍAS, entonces continuará de esta manera siendo. El INVÍAS sigue con su misma misionalidad el año entrante. Durante el periodo de transición estaremos pues muy coordinados desde luego con la viceministra de Transporte, con el ministro de Transporte, con el director del nuevo instituto del INVIR, con el ánimo de que todas estas decisiones redunden en una mejor oportunidad de vida para todos los colombianos, sobre todo en este momento hacia nuestros campesinos, los campesinos de las zonas más alejadas del centro del país, que son los que efectivamente han tenido siempre menos oportunidades. En este momento, buena parte de la infraestructura de red secundaria que pertenece a las gobernaciones y de red terciaria que pertenece a los municipios es apoyada desde el gobierno central, haciendo inversiones anuales de más de 1 billón de pesos. Entonces, estas inversiones tan importantes, es muy necesario que un nuevo instituto las organice y las coordine directamente con las gobernaciones y con las alcaldías. Hay puentes muy importantes que a veces se le caen a las gobernaciones, pues que se caen también, pero que pertenecen a las gobernaciones o que pertenecen a los municipios. Y a veces, sobre todo, los municipios más alejados y que tienen menos recursos, pues no encuentran la manera de poder solucionar y satisfacer las necesidades de los usuarios de estas carreteras rápidamente. Este nuevo instituto va a permitir aunar todos esos esfuerzos, como la viceministra nos manifiesta, entre gobernaciones, alcaldías y otra cantidad de ministerios y de entes también públicos y privados que colaboran en el desarrollo de estas vías terciarias y secundarias que corresponden a las vías regionales. Desde luego, pues habrá que ajustar algunos temas de personal, como nos dice la viceministra, de organigramas, de ajustar algunos pequeños detalles dentro del INVÍAS para lograr también el éxito misional del INVÍAS, pero el éxito misional también del INVIR. Las dos entidades van a continuar, el INVÍAS va a continuar, así como pues la Agencia Nacional de Infraestructura también continúa. Es con el ánimo de especializar un poco más y de poder prestar mayor atención y servicios más prontos, sobre todo pues a cualquier emergencia y a las necesidades que presentan las vías regionales, secundarias y terciarias de nuestro país. Colombia, potencia de la vida.